¿Qué show, gente? Hoy vamos a hablar de Occultic 9, un anime producido por A1 Pictures que es la adaptación de las novelas ligeras escritas por el propio Chiyomaru. Es una historia que me pareció interesante, la verdad. Tiene esos elementos que tanto caracterizan a las historias de las Science Adventures, como lo es el tema de las conspiraciones y los giros de trama que te dejan loco. Antes de hablar en profundidad de este anime, primero tengo que aclararles algunas cositas. Lo primero es que Occultic 9 no forma parte del mismo universo que Steins Gate, Chaos Head y Robotic Notes. Sí forma parte de las Science Adventures, pero no tiene relación directa con las ya antes mencionadas, las cuales ocurren en la línea Steins Gate. En ese sentido, Occultic 9 está en el limbo, sus creadores todavía no saben cómo incorporarla al canon. Existe el rumor de que esta historia sucede en otra capa de mundo, pero como ese es un concepto que todavía no se explica del todo, ya que se incorpora en Anonymous Code, novela que por cierto todavía no sale y sabrá Dios si algún día verá la luz, pues por ahora Occultic es solo una historia aparte de las demás. Segunda cosa importante, el material de origen, las novelas ligeras, no tienen final. Chiyomaru no lo ha escrito, es por eso que parte del anime es original. Sin embargo, esto no significa que el estudio se inventó cosas de la nada como suele pasar en la mayoría de estos casos. No, la verdad es que se nota que Chiyomaru estuvo involucrado en este proyecto porque la historia es bastante coherente. Apresurada sobre el final, sí, pero en su mayoría es coherente consigo misma. De hecho, cuando se estrenó este anime, solo existían 2 volúmenes de la novela. Años después saldría el tercero y la verdad es que la historia no cambia mucho del anime. Se profundizaron más cosas, como es normal, pero en esencia sigue los mismos eventos, así que no creo que haya problema con esta adaptación. Y bueno, eso sería lo más importante sobre esta obra, pero de seguro muchos se estarán preguntando de qué trata Occultic 9 porque supongo que muy pocos lo han visto. En resumidas cuentas, Occultic nos cuenta la historia de 9 personajes distintos. Tenemos al protagonista, Yuta Gamon, un chico algo extraño como todos los protas de las Science Adventures. En este caso, Yuta tiene un blog llamado Descontrol, donde básicamente habla sobre cosas paranormales. Su objetivo es hacerse famoso y así obtener ingresos por publicidad. Al inicio no le va muy bien, pero la cosa cambia cuando se ve envuelto en el asesinato del profesor Hashigami. A partir de allí su vida cambia totalmente, empieza a ver fantasmas y al parecer termina involucrándose con una gran conspiración. En este largo camino veremos la historia no solo desde su perspectiva, sino también desde la perspectiva de los 8 personajes principales. De esta manera al inicio todo parece confuso, pero en la medida que vemos las cosas a través de los ojos de los otros personajes, las piezas de este rompecabezas se van uniendo hasta desenmascarar a los responsables de todos estos problemas. Es una historia interesante, la verdad es que la vi toda de golpe. Al final de cada capítulo quedas con ganas de más y como son solo 12 capítulos, tampoco es que lleve mucho tiempo terminarla. Independientemente de si les gustan las historias de las Science Adventures, como historia individual funciona muy bien, así que deberían darle una oportunidad si no la han visto. Y si ya la vieron, entonces pasemos con mi opinión con spoilers. El primer capítulo fue rarísimo, los personajes hablaban demasiado rápido, no podía distraerme ni un segundo porque si no ya me perdí un poco de la historia. Eso sí, después de este capítulo las cosas se estabilizaron, ya no se sentía tan rápido, pero de todas maneras había que estar atentos porque en los cambios de perspectiva a veces las fechas retrocedían o avanzaban y eso podía generar cierta confusión, pero fuera de eso no tuve muchos problemas para entender esta historia. Una historia que al inicio parecía algo tranqui, pero cuando te muestran el cadáver del profesor sin cuero cabelludo, pues ya te das cuenta de que esto va a ser algo turbio. Y eso me gusta, ese es el sello de las Science Adventures, historias que suelen ser más crudas de lo que aparentan. En este caso todo giraba en torno a la premisa de lo paranormal, a la existencia de fantasmas y demonios, eso parecía, pero la realidad es que no, todo tenía su explicación más o menos científica y eso estuvo bueno. Me recordó a Higurashi en el sentido de que si bien todo parece sobrenatural, al final no es así. De hecho, al igual que en el anime de las lolis asesinas, todo se aclara cuando se ve desde la perspectiva de los demás personajes. En Occultic 9 todo tenía que ver con la teoría de Tesla para la vida después de la muerte a través de cuerpos astrales y el uso de Scandio, una cosa rarísima, pero le daba cierta coherencia a todo lo que pasaba. Por ejemplo, así se justificaba porque solo se podían ver los fantasmas de las personas involucradas en el caso 256 y no los de cualquier persona muerta. Y ya que estamos hablando del caso 256, amigo, fue tremendo giro de trama que entre todas esas personas que se suicidaron en el estanque estuvieran nuestros protagonistas. Ese momento en donde Yuta ve por televisión que él era una víctima me dejó loco.
¿quién iba a pensar que ya llevaba varios días siendo un fantasma? Uno podría pensar que no tiene sentido que los personajes principales se dieran cuenta de eso después de varios días, pero la verdad es que sí es creíble cuando consideramos que todos ellos eran medio antisociales y que las pocas personas con las que hablaban también estaban muertas. De hecho, a nosotros nos presentan esta situación justo cuando salen las noticias. ¿Recuerdan esa parte donde Toko llega a su lugar de trabajo y nadie le presta atención? Pues eso es porque nadie podía verla. En esa escena nos hacen creer que todo se debía al shock de la noticia e incluso hasta pareciera que su jefe le dirige la palabra, pero la verdad es que solo estaba hablando con sus demás trabajadores. Ese manejo de la escena estuvo muy bien porque no nos hizo notar que algo andaba mal. Y por otro lado también estaba el tema de que nuestra atención estaba más concentrada en el asesinato del profesor y no tanto en el suicidio en masa. De hecho, durante gran parte de la historia se nos hace creer que la escritora de manga es la villana final y que ella es la clave para todo. Pero la cosa es que solo era un personaje que podía usar su cuerpo astral a voluntad y por eso podía dibujar lo que veía en el futuro. Ella no tenía nada que ver con las muertes. El niño con el que hablaba de vez en cuando sí era tremendo asesino, pero ella no. Y ya que estamos hablando del niño albino, yo pensaba que era una especie de demonio o algo por el estilo, pero solo era un loquito. Eso sí, uno muy peligroso. Todo ese asunto de las pajareras, lo que le hizo a la amiga de Miyu, eso fue bastante turbio. Qué bueno que al final Asuna no se acobardó porque era un niño y le metió un buen balazo. No lo mató, pero sí lograron detenerlo. Y en eso se resume Occultic 9, en cómo maneja varias tramas distractoras, porque al principio se le da mucha importancia al niño y a la mangaka. Parece que ellos son los culpables de todo, e incluso también intentan distraernos con la historia de la brujita, pero al final todas esas personas solo se vieron involucradas con los verdaderos antagonistas, la organización conocida como la Reunión de los 8 Dioses de la Fortuna. Sumado a eso, con cada capítulo que avanzaba las revelaciones no paraban. Lo primero es que todos estaban muertos, luego que la brujita en realidad no hablaba con demonios sino con alguien que podía usar su cuerpo astral a voluntad. De hecho, en esta subtrama se da a entender que ese año que ella pasó con su hermano muerto, este en realidad sí hablaba con ella. ¿Y cómo es eso posible? Sencillo, a ella le inyectaron escandio cuando le iban a trasplantar uno de los órganos de su hermano. Probablemente a él también se lo inyectaron, solo que como murió por error médico, pues su fantasma logró materializarse por un buen tiempo. Otras revelaciones importantes que tuvimos fue que el padre de Yuta fue uno de los fundadores de la Reunión de los 8 Dioses, que Ryoka era Radia, la voz que le decía qué hacer a Yuta, que la misma Ryoka estaba poseída por la hija de Tesla, entre muchas más revelaciones. Pero sin duda alguna el plot twist que más me sorprendió, esto ya es algo clásico en Chiyomaru, es que la persona que menos esperas resulta ser uno de los malos. ¿Quién habría pensado que Izumi, el dueño del café, fue el verdadero fundador de la Reunión de los 8 Dioses de la Fortuna, y que además fue quien asesinó no solo al padre de Yuta, sino al padre de Sarai, el profesor Hashigami? Lo mejor de todo esto es que si lo analizamos detenidamente, sí tenía sentido. Por ejemplo, cuando Ria fue al café y destruyó algunas luces, Izumi no dijo nada, ni siquiera se molestó. Es más, en esa misma ocasión, Kusakabe, el fantasma que siempre estaba con Ria, dijo que lo había visto en otra parte. Antes de la revelación no entendía de qué hablaba, pero luego recordé que Kusakabe presenció la muerte del profesor. Cuando dijo que lo había visto en otro lugar, se refería a eso. Sumado a esto estaba el hecho de que tanto Izumi como Ryoka podían ver a los demás y ellos no estaban muertos. La única manera de que pudieran hacer eso es que estuvieran involucrados con Escandio. Esta clase de detalles son lo que más me gusta de estas historias porque no dejan muchas cosas al azar. La mayoría de pistas te las dan desde el principio, pero uno nunca se da cuenta de estas hasta que las ve por segunda vez. Y bueno, eso sería todo por el tema revelaciones. Ahora hablemos de su final. Un final que me sacó un poco de onda, ya que allí sí se notaron los problemas que conlleva seguir una historia que no está terminada. Por ejemplo, están las conveniencias de que Yuta pudiera materializar la llave de la pistola, que la pistola misma se transformara por arte de magia, que luego Yuta pudiera crear alas solo porque lo imaginó, o la conveniencia más descarada, que cuando llegó a la torre Odd Eyes, su padre apareció de la nada y le ayudó a buscar la frecuencia correcta para volver al mundo de los vivos y así poder destruir la torre. La verdad que esa parte sí fue muy conveniente, pero bueno, eso sería todo por el tema conveniencias. Ahora vamos con los vacíos argumentales. Hay algo que me dejó muy confundido y es el tema de la percepción del tiempo de los cuerpos astrales. Yo entendí que ser fantasmas o tener cuerpo astral les permitía, por así decirlo, ver el futuro, pero lo que no entiendo es por qué luego de que los protagonistas revivieran, la historia siguió siendo igual.
Si personas que antes murieron ahogadas ya no lo estaban, ¿cómo es posible que en ese mundo donde solo quedaron Yuta y Ryoka para detener al MMG, todo siguió como si nada? Es decir, ¿no se supone que si sus amigos no murieron, ellos deberían haber hecho algo para ayudarlos en esos 8 o 9 días de diferencia? O es más, su propia existencia no debió alertar al MMG, ya que su prueba con la primera generación de Scandio falló. La verdad es que es un tema muy raro, porque en este anime se nos da a entender que cuando alguien revive, por ejemplo el caso de la mangaka, simplemente su cuerpo desaparece del ataúd, pero el ataúd con su nombre sigue existiendo. Las personas siguen creyendo que murió en el estanque, es decir, no se crean nuevos recuerdos ni cambia el mundo. Pero entonces, si es así, ¿qué pasa con las personas que interactúan con estos revividos? ¿Simplemente después les borran la memoria o qué? La verdad es que no tiene ningún sentido, se notó mucho que el final fue apresurado para cumplir con el límite de los 12 capítulos, fácilmente se necesitaban al menos 2 capítulos más para explicar todo correctamente, pero bueno, incoherente o no, Occulting 9 me gustó y admito que fueron 4 horas bien invertidas. Occulting 9 es un anime muy bueno, puede que su capítulo final tenga cosas incoherentes y sea apresurado, pero ¿qué anime no tiene incoherencias? Es más, la mayoría tiene power-ups y conveniencias descaradas. Lo que pasa es que al ser de las Science Adventures, pues lo estaba juzgando bajo esos estándares. Probablemente cuando Chiyomaru lance el 4º volumen, explique mejor todo esto de los revividos y la materialización de objetos por parte de los cuerpos astrales. Claro, también existe la posibilidad de que nunca termine esas novelas, es lo más probable la verdad, pero quién sabe, tal vez el día de mañana Chiyomaru nos sorprenda y lance el último volumen. Se vale soñar, pero bueno. Lo importante es que Occulting 9 estuvo bien, me entretuvo más que los animes que he visto en las últimas semanas. Creo que está bastante infravalorado, en parte es porque es poco conocido, pero para eso estamos en este canal, para que ustedes vean estos animes que pueden darles una sorpresa. Y bueno, ya para terminar, aquí les va mi podio de personajes favoritos de esta historia. En primer lugar tenemos a Asuna, la chica del FBI. En segundo está Moritsuka, que por cierto se lanza buenas referencias a Steins Gate, como la frase el Sai Kongru, e incluso hace una breve parodia del Falle, Falle, Falle de Suzuha. Y por último tenemos a Sarai, el hijo del profesor Hashigame. Ese sería mi top y dicho eso, ya podemos terminar con este video, así que si les ha gustado no olviden dejar un buen like, suscribirse y nos veremos en siguientes videos. Hasta la próxima. El Sai Kongru.